Hola Fabio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, gracias por invitarnos a tu programa. Bueno, ¿cómo te trata el encierro y la cuarentena? ¿Bien? Bueno, ya estamos en 40 días de este aislamiento obligatorio, medida que tomó el Estado Nacional y que ahora está empezando a trasladarle a los estados provinciales la decisión de ir abriéndolo lentamente, ¿no? Todavía entendemos nosotros que faltan un periodo dentro de las etapas que ellos han fijado. Y es cierto, si bien la preocupación en torno a la pandemia es muy grande, eh, hay la preocupación económica que ya después de 40 días está empezando a preocupar a los empresarios, a los comerciantes y a los industriales, ¿no? Sí, es cierto. Ahora, esto está vinculado al tema de cómo se va a definir la deuda argentina, si se va a caer en una hiperinflación o no por la velocidad y la cantidad que están emitiendo. ¿Cómo lo considerás vos? ¿Cómo lo estás viendo? Desde el punto de vista nuestro, esto hay que dividirlo antes de la pandemia y después de la pandemia. Antes de la pandemia, Argentina ya venía con una retracción en su actividad económica sostenida, con un deterioro de las cuentas internas y con un alto déficit. Y ya venía con una preocupación muy grande porque el Estado argentino tenía que hacerle frente a la deuda y a los compromisos que venían. Y hoy nos encontramos ante una decisión muy importante que es justamente este reperfilamiento de la deuda argentina. Nosotros entendemos de que el gobierno, junto con la negociación de los fondos internacionales en ley extranjera, van a llegar a un acuerdo muy en el límite y probablemente Argentina pueda solucionar todo esto no entrando en un default, eh, haciéndole un pequeño, endulzando un poquito más la oferta, ¿no es cierto? La entrega de algún cupón PBI, aparte, ¿no es cierto?, de la quita y de la baja tasa. Si vos imaginate que vos le estás ofreciendo hoy a gente que tiene deuda a cobrar, que está venciendo, un bono que por 3 años no va a pagar nada de intereses y que por otros tantos va a pagar un interés mínimo. Bueno, Fabio, en realidad, cuando Argentina no había entrado en la pandemia, vos describiste recién el tema, estábamos con problemas, yo diría, graves, es decir, por la no posibilidad de achicar el gasto fiscal y por lo tanto eso obligarlo al gobierno a emitir y todo eso. Con la pandemia indiscutiblemente se agravó, pero vamos a suponer que se arregle con el grupo de acreedores y que no tengamos que desembolsar dinero o ponerla hasta el 2023. ¿Eso en qué situación nos deja? ¿Seguimos todavía con un ala herida, para decirlo de alguna manera, o ya estaríamos en camino a recuperar todo bien? Entiendo que van a arreglar, hay voluntad de ambas partes para poder arreglar. Es decir, los fondos internacionales están queriendo hacer una contrapropuesta, el gobierno está muy rígido, pero pueden llegar a un acuerdo. Lo que va a generar es una baja del déficit que tiene Argentina. O sea, Argentina estaba manejando antes de entrar en la pandemia 4,5 puntos del PBI de déficit. Y si logra este ajuste con la deuda externa, en realidad se va a encontrar con un punto de déficit. Entonces van a poder manejarse. Lo que sí, el problema radica es que si bien hay una fuerte emisión monetaria, no veo yo, en función a como habías preguntado antes, de una hiperinflación, si entendemos nosotros de que probablemente los, los la macroeconomía a final de año esté bastante complicada, ¿no?, de la Argentina. Esas variables van a tener que seguir trabajándola, ya sea en el gasto o en la obra pública. Pero no veo tampoco una hiperinflación, la balanza de pago externa está muy bien en cuanto a ingresos de divisas por exportaciones de productos naturales, granos, ¿no es cierto?, minería, y no tienen necesidades de traer energía en este momento.
y las divisas por turismo van a estar totalmente canceladas por los próximos meses. Por lo tanto, sí va a haber al final del proceso, cuando se reactive la economía, a lo mejor un proceso inflacionario alto, ¿no? Que lo tendrán que combatir y tendrán que trabajar y armar una política de Estado más fuerte. Muy bien. Hay otro tema que te quiero comentar y preguntar, Fabio, porque esta cuarentena ha llevado a la industria, a las pymes, a una paralización total y absoluta. Industrias que venían saqueadas por el fisco con intereses, con cuotas fiscales muy altas para pagar impuestos y que ahora se encuentran con que tienen que seguir pagando esos impuestos porque no se los han rebajado, con que tienen que pagar sueldos, no saben de dónde sacar la plata, el crédito sigue estando alto. Entonces, ¿no crees que eso también puede agravar la situación post pandemia? Yo creo que la situación está en un punto crítico. Tal vez no hemos llegado al fondo, pero ha sido muy profundo este parate. Ahora bien, el Estado está tirando algunas políticas que si uno las analiza y las compara con el resto de otros países con relación a las políticas que han implementado, no son malas. Es decir, la reducción del 95% de las cargas de contribución, la posibilidad de acceso a crédito a tasa especial para capital de trabajo y pago de nómina del 24%. Si bien los bancos no están muy ágiles en este momento, van a llegar a un punto en donde van a empezar a hacer la colocación de esos créditos. Eso va a ayudar a la industria. Pero esto pasa. Esto, lo que le quiero transmitir es que esto va a pasar. No es como una guerra. La capacidad ociosa que tiene la Argentina en este momento está intacta. Y cuando se pueda salir a los mercados a trabajar, nos vamos a encontrar que prendiendo la luz del galpón, las máquinas van a estar y se van a poder comenzar a trabajar nuevamente. Entonces, me parece que sí, algunos sectores van a reaccionar mucho más rápidos que otros. A lo mejor el sector de turismo demandará un año para su reactivación o 8 meses para su acomodamiento, pero sectores de producción agrícola y de alimento, entiendo yo que van a estar trabajando a full con capacidad instalada. Está bien. Hay otro tema que te quiero consultar porque ha habido una disidencia entre los mal llamados liberales de la Argentina y los, digamos, de ideas más populistas sobre qué es lo que hay que incentivar, o la inversión o el consumo. En el caso mío pienso que es fundamental que lleguen las inversiones, pero los inversores exteriores dicen, con esa ley laboral que tiene la Argentina, vetusta, vieja, arcaica, zoica, no podemos ir a invertir donde prácticamente no se puede despedir a una persona con el costo tremendo que significa. Eso por un lado. Y por el otro lado, Argentina está hoy entre los países de mayor presión fiscal del mundo. Y entonces, de no bajarse esa presión fiscal, tampoco podemos ir a invertir. ¿Vos considerás que es importante que puedan abrirse las puertas para que lleguen inversiones a la Argentina? Yo entiendo que las inversiones en prima fase, con un gobierno como el actual, que me parece que va a incentivar más al consumo que al inversor externo, no van a venir en una primera instancia. Pero, el inversor a veces tiene corta memoria y cuando el rendimiento le interesa, reacciona. Es decir, ahora va a venir todo un proceso de acomodamiento de precios, tanto locales como internacionales. La caída de los commodities ha sido muy fuerte, y eso va a llevar a que cuando las oportunidades de negocio se planteen, los inversores se acerquen. Sin lugar a duda, Argentina tiene que revisar mucho sus políticas actuales, ya sea, como dijiste vos, laborales, impositivas, de fomento. Y entiendo que este gobierno me parece que va a apuntar más a ayudar a aquellos que están en el país, a los inversores que están actualmente. ¿Qué significa? Aquellos que ya tienen hoy un pie, les van a dar a ellos la posibilidad, a lo mejor, de tener mejores beneficios que los que vengan de ahora. Está bien.
Vos viste que el dólar dio un salto tremendo, prácticamente fue al inicio de la pandemia, con el inicio de la cuarentena sobre todo. ¿Vos creés que este ritmo de alza del dólar va a continuar en esta intensidad o que se va a aplacar o que se va a incrementar? ¿Cuál es tu opinión al respecto? La incertidumbre genera muchos de estos saltos, ¿no? A medida que el gobierno avance, principalmente en este periodo de tiempo, con la negociación de la deuda externa y no entre en un default, yo creo que se va a aquietar un poco el agua. Lo que pasa es que la mayoría de los precios se van conformando con distintos precios del dólar, entonces generalmente se cubre el productor cuando da los precios con el dólar más alto, no con el del mercado oficial. Hoy la variación en el dólar la está dando la fluctuación de los bonos argentinos con relación a la negociación del cambio. Si eso se serena y llega a un acuerdo, va a bajar. Ahora, acabas de hablar del riesgo argentino. Es decir, con un riesgo argentino que hoy está superando los 4.000 puntos, ¿no estamos ahí al borde del default? Estamos técnicamente en el borde del default, sí, pero la negociación tiene un plazo de vencimiento que será a fines de la semana que viene, recién, en función de las 22 de opciones mayo. que argentino para pagar. Exactamente. Bueno, Que todavía no es. sí. Cierro con la última pregunta, Fabio. Algunos Perdón. dicen que terminamos el 2020 con un 6% de déficit fiscal, otros dicen, no, menos del 7% imposible. ¿Cuál es tu idea al respecto? Perdón, la pregunta, ¿me la repetís? Sí, sí, que algunos dicen que vamos a cerrar este año con un 5 o 6% de déficit fiscal o de caída de la economía. Perdón, lo digo más claramente, caída de la economía un 5 o 6%. Otros dicen, no, mínimo un 7, un 8%. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, el cálculo está sobre la base de un 7% de la caída aproximadamente. Pero te vuelvo a repetir, la caída se está dando por justamente la cuarentena obligatoria que estamos cumpliendo. La estructura de producción que tiene Argentina está intacta, o sea, entonces es cuestión solamente de que empiece a moverse la rueda nuevamente y ahí vamos a ir recuperando parte de eso. De acuerdo. Muchas gracias, Fabio, un gran abrazo y hasta el próximo encuentro. Igualmente, un abrazo. Muy bien, hacemos una muy pequeña pausa y continuamos.